El siguiente documental abordará parte de los dilemas teóricos y prácticos que implican el desarrollo o diseño curricular, específicamente sobre si implementar un currículum común o estandarizado o, en su caso, un currículum diversificado. Comenzaremos indagando sobre las características de estos y sus posibles ventajas y desventajas. Preguntaremos a profesores específicamente que son conocedores del tema. Para usted, ¿qué entiende por currículo común? Bueno, por currículo común, supongo que parte de la premisa que todos reciben de alguna manera los mismos contenidos y experiencias de formación, y este debe ser, como su nombre lo indica, común a todos los participantes de dicha experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, lo entiendo en términos de, por ejemplo, los planes de estudio nacionales o de las escuelas normales. El plan de estudios de una escuela normal es el mismo en Yucatán, que en Tlaxcala, que en Hidalgo, que en el Distrito Federal. Es decir, es un currículum común para todos ellos, dado que los contenidos, las experiencias, la forma en que se estructura va a aplicar de la misma forma para todos los estudiantes. Perfecto. ¿Y qué considera del currículo diversificado? Bueno, en el caso del currículum diversificado, como su nombre lo indica, está particularizado dadas las características contextuales de la región, como muy posiblemente de los participantes, de tal forma que es un currículum que responde directamente a las necesidades muy propias de esa, llamémosle, de ese sector, ya sea poblacional, social, económico, laboral, etc. Ambos, tanto el currículum común como el diversificado, creo que tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas, como todo. Y ya por último, ¿cuál es el contraste que haría entre uno y otro tipo de currículum? Bueno, creo que en ese sentido, como lo he señalado brevemente, sin duda la diferencia que existiría entre uno y otro radica en la naturaleza o en la forma en la que éste se estructura y en función de las, llamémosle, de las demandas muy propias. ¿A qué me refiero? A que un currículum común responde a demandas generales o nacionales y que está orientado muchas veces a crear una identidad, llámese social, llámese profesional. Y en el caso del currículum diversificado, pues tiene otras características porque responde a necesidades muy específicas. Ese sería para mí el principal contraste que existiría entre uno y otro. Ambos, insisto, pues obviamente dado lo que acabo de mencionar, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Bueno, Sí, el currículo muchas gracias. común se refiere a... Estamos hablando de un tipo de currículo oficial a nivel mundial y a nivel nacional. Se tiene que educar a la población, sobre todo cuando ya se habla de la educación como derecho social. Toda la población, el Estado tiene la obligación de otorgarle o facilitar mediante su modelo de Estado y su estructura la educación a la población, a sus ciudadanos. Entonces, esa educación que ofrece el Estado, la forma como se planifica es a través del currículo oficial. En México, para denominar mayormente al currículo oficial, usamos el término de plan de estudios. Entonces, hablando de los planes de estudio, ese plan de estudio sería el currículo común. Tenemos planes de estudio que son el currículo común para nivel básico, que abarca preescolar, primaria y secundaria, y hay un marco curricular común, que sería el currículo común en términos de perfil de egreso para educación media superior. El currículo común te dice cuáles son aquellos objetivos o finalidades educativas
y contenidos, que son la selección cultural, que se va a transmitir de una generación a otra, a través de lo cual las nuevas generaciones, que van a ser los futuros ciudadanos adultos, que tanto ellos van a poder participar en la sociedad, que tanto ellos van a poder tomar decisiones y ser socialmente productivos, ¿no? En términos económicos, que tanto van a ser productivos para sus naciones, ¿no? Entonces el currículo común básicamente es la misma finalidad o los mismos contenidos que van a aprender todos, ¿no? Entendiendo como una cuestión de justicia, ¿no? Una justicia en cuanto al reparto en cantidad y condición igual de la misma formación para todos los ciudadanos. Sabemos que en la realidad no es así, no se logra la igualdad y muchas veces ya no se usa igualdad sino equidad. Ahora bien, hay mucho conflicto en cuanto al currículo común. Hay un autor muy bueno, un autor español, que habla del currículo común, que el currículo común, Jimeno Sacristán, te dice que para lograr cohesión social, para lograr solidaridad, el currículo común sería como que la columna vertebral o el eje a través del cual se va a cohesionar o se va a crear una unión entre todos los miembros de una sociedad, ¿no? Porque el currículo común para Jimeno Sacristán, es importante que exista, pero que sean los mínimos comunes. Siempre el currículo ha sido lo máximo o lo único para homogeneizar a las poblaciones. Entonces estos autores dicen, bueno, sí debe existir un currículo común, porque es la única forma de que nos identifiquemos y nos solidaricemos entre nosotros como seres humanos. Entonces sí debe existir un currículo común. Hay mucho conflicto. ¿Cuál es ese currículo común? Un currículo cosmopolita para ciudadano del mundo. ¿Cuál es el currículo común? Un currículo que nos cree como ciudadanos mexicanos, un currículo común para todo mexicano, un currículo común para todo lo yucateco en nuestro caso, ¿no? Entonces se habla del conflicto de la localidad, o sea, cómo combinar lo global con lo local, que es una de las temáticas emergentes en campo de currículo, hablando del currículo común. Por otra parte, el currículo diversificado lo que quiere lograr es la inclusión de toda la diversidad humana. Entonces, un currículo diversificado tendría que tener objetivos diferenciados dependiendo de las etapas, las cuestiones de puntos de partida, las cuestiones de expectativas e intereses de desarrollo del alumnado. Entonces el currículo diverso se crea para lograr mayor justicia curricular y para incorporar, dependiendo de los contextos muy particulares en cuanto a tipo de alumnado y época que te toque educar, pues incluir los problemas coyunturales, incluir, por ejemplo, en una experiencia de movilidad, que tú en tu contenido curricular incluyas aquellos temas o aquellas prácticas donde se vea representado la cultura de los estudiantes que se han incorporado en ese ciclo escolar contigo. Entonces, la diversificación del currículo tiende a incluir contenidos curriculares, imágenes y prácticas de distintas etnias, de distinta preferencia sexual, de distinta práctica social, dependiendo del distinto nivel o clase social, dependiendo de construcciones culturales o grupales muy específicas, etc. Entonces, lograr un currículo diversificado no es imposible, pero incluye una flexibilidad muy amplia y el asumir el reto de que cada periodo escolar la formación va a ser distinta y lo que vas a lograr a través de ella también va a ser diferente. Es lo que les puedo decir del currículo común y el currículo diversificado.